Jake Morrison se sentó en la fría silla de metal y observó a los extraterrestres discutir. La enorme sala resonaba con voces extrañas. Hablaban en idiomas que le dolían los oídos. Algunas criaturas chasqueaban y silbaban, otras emitían sonidos como rocas moliendo. Algunos hablaban de forma casi humana, pero no del todo correcta. Durante 3 años, Jake había asistido a estas reuniones todos los meses. Se sentaba en la misma sección con otras especies que el Consejo Galáctico llamaba primitivas. Las sillas eran incómodas, el aire olía mal, las luces eran demasiado brillantes, pero Jake nunca se quejó. Simplemente observaba y escuchaba. El Consejo Galáctico creía que lo gobernaban todo. Cientos de especies alienígenas diferentes pertenecían a él. Creaban leyes para sistemas estelares enteros. Decidían quién podía comerciar con quién. Tomaban recursos de los planetas y se los daban a quienes más les gustaban. Los miembros del Consejo se creían los seres más importantes de la galaxia. La Tierra tenía estatus de observador, lo que significaba que los humanos podían ver las reuniones, pero no podían votar sobre nada importante. Jake solo podía hablar cuando alguien le hacía una pregunta directa. La mayoría de las veces, nadie se molestaba en preguntar nada a los humanos. Presidente Vexar. De pie al frente de la sala, medía 3,6 metros y estaba hecho de algo que parecía cristal viviente. La luz recorría su cuerpo y patrones que cambiaban según su estado de ánimo. En ese momento, las luces eran de un amarillo brillante, lo que Jake había aprendido significaba que el presidente se sentía superior y complacido consigo mismo. Las especies primitivas seguían haciéndonos perder el tiempo, dijo Vestar con una voz que sonaba como un cristal roto. La Tierra lleva aquí 3 años y no ha aportado nada útil a la civilización galáctica. Se quedan en silencio porque no tienen nada valioso que decir. Algunos miembros del Consejo emitieron sonidos que Jake reconoció como risas. La delegación Vex siseó entrecortadamente. El grupo Cortón chasqueó las garras divertido. Las numerosas criaturas con aspecto de babosas gorgotearon húmedamente. Jake tomó notas en su pequeño cuaderno. Había llenado docenas de estos cuadernos a lo largo de los años. Su letra era pulcra y cuidadosa. Cada palabra importaba. En la Tierra, la gente esperaba leer lo que aprendía allí. Lisa Rodríguez estaba sentada en la galería de observación sobre la planta principal. Vestía el uniforme azul oscuro del ejército terrestre, pero la mayoría de los extraterrestres pensaban que era solo otra diplomática humana. No sabían que en realidad era una comandante que había luchado en guerras antes de que los humanos abandonaran su planeta natal. También tomaba notas, pero sus notas eran diferentes a las de Jake. Lisa anotó qué especies tenían las mejores armas. Anotó cuántas naves poseía cada grupo. Observó cómo se movían los extraterrestres e intentó descubrir sus puntos débiles. Su trabajo no era hacer amigos, sino aprender a luchar contra ellos si era necesario. El almirante Roy Bennett regresó a la Tierra leyendo los informes de Jake y Lisa. Era un anciano de cabello gris y ojos cansados, pero su mente aún era aguda. Roy había pasado 40 años en el ejército terrestre antes de la llegada de los extraterrestres. Ahora, pasaba sus días planeando cosas que esperaba que nunca sucedieran. El Consejo votaba hoy sobre algo llamado Protocolo de Asignación de Recursos. Jake escuchó atentamente mientras Vexar explicaba el significado de esto. Varios planetas pequeños tenían metales valiosos que el Consejo quería. Los habitantes de esos planetas no querían renunciar a sus hogares. El Consejo estaba decidiendo si los obligaba a irse de todos modos. Los habitantes de estos mundos son ingenuos. Vexar dijo, no comprenden el bien mayor del progreso galáctico. Debemos ayudarlos a tomar la decisión correcta. Jake sabía lo que eso significaba. El Consejo enviaría sus naves militares para expulsar a la gente de sus hogares, familias serían destrozadas, civilizaciones enteras serían destruidas y el Consejo podría extraer metales del suelo. La DRA. Elena Vázquez también observaba desde la galería. Parecía una científica normal con su bata blanca, pero Elena estudiaba a los extraterrestres de maneras inesperadas. No le interesaba su cultura ni su arte. Quería saber cómo funcionaban sus cuerpos. Quería saber qué los enfermaba. Quería saber qué necesitaban para sobrevivir. Elena había estado tomando muestras durante los 3 años de reuniones. Un poco de piel mudada. Aquí, unas gotas de sudor alienígena. Allí, algunas partículas respiratorias del sistema de reciclaje de aire. Los extraterrestres pensaron que estaba haciendo una investigación científica normal. Se equivocaron. La votación no fue reñida.
Solo 12 especies votaron en contra del protocolo de asignación de recursos, 47 más de 200 votaron a favor. Los planetas pequeños serían desalojados de su gente en 6 meses. Las operaciones mineras comenzarían. Inmediatamente después, Jake levantó la mano. Esto sorprendió a algunos miembros del Consejo, porque los humanos. Bexar parecía molesto, pero asintió para que Jake continuara. La Tierra quiere hacer una declaración, dijo Jake con su voz tranquila y serena. Sea breve, respondió Bexar. Tenemos asuntos importantes que atender. Jake se levantó lentamente. La habitación se volvió. El silencio se apoderó de los extraterrestres cuando se giraron para mirar al humano. Algunos parecían curiosos, otros aburridos, y algunos irritados por la pérdida de tiempo. La Tierra ha observado este consejo durante 3 años. Jake dijo, hemos observado sus decisiones, hemos aprendido sobre sus métodos, hemos visto cómo tratan a las especies que no pueden defenderse. El cuerpo cristalino de Bexar comenzó a brillar con más intensidad. ¿A qué te refieres, humano? Jake miró alrededor de la sala y vio cientos de rostros alienígenas. Algunos tenían ojos como humanos, otros tenían órganos sensoriales que Jake ni siquiera podía identificar. Todos esperaban escuchar lo que el humano primitivo tenía que decir. La Tierra reconoce la posición del Consejo. Jake dijo, con cuidado, entendemos cómo operan. Responderemos. En consecuencia, la mayoría de los alienígenas lo descartaron como una conversación diplomática sin sentido. Habían escuchado palabras similares de otras especies débiles a lo largo de los años, pero algunos de los miembros del Consejo, más viejos y sabios, sintieron un escalofrío que les tocó el corazón. Reconocieron el tono de voz de Jake. No era el tono de alguien pidiendo piedad, era el tono de alguien haciendo una promesa. Al terminar la reunión y comenzar a marcharse, Jake guardó su cuaderno en su mochila. Lisa recogió sus materiales de la galería. Elena selló sus contenedores de muestra. Los 3 humanos se movieron con la misma precisión cuidadosa que habían mostrado durante 3 años. Ninguno de los alienígenas prestó atención cuando los humanos se marcharon de la estación. ¿Por qué lo harían? La Tierra era primitiva y los humanos débiles apenas podían viajar entre estrellas. No tenían armas poderosas. No tenían grandes flotas. No representaban una amenaza para cualquiera. Los extraterrestres se equivocaban en muchas cosas, pero se equivocaban sobre todo en lo que realmente significaba el silencio de la Tierra. En la Tierra, el almirante Roy Bennett recibía los informes diarios. Leía las observaciones de Jake sobre las últimas crueldades del Consejo. Estudiaba el análisis de Lisa sobre las capacidades militares alienígenas. Revisó la investigación de Elena sobre las debilidades biológicas alienígenas. Entonces Roy tomó su dispositivo de comunicación seguro y envió un mensaje a las bases ocultas alrededor del sistema solar. La fase 2 comienza ahora. La Tierra había estado en silencio durante 3 años. Ese silencio estaba a punto de acabar. La galaxia debería haber tenido miedo. El general P.T. Harrison se encontraba en el centro de mando subterráneo, enterrado a 5 kilómetros bajo las montañas de Colorado. La sala estaba llena de pantallas que mostraban mapas estelares, diseños de naves y bases secretas esparcidas por todo el sistema solar. Nadie en la superficie sabía de la existencia de este lugar. Incluso la mayoría de los funcionarios del gobierno nunca habían oído hablar de la operación Trueno Silencioso. Pete tenía 55 años y mechones grises en su cabello negro. Había luchado en 3 guerras antes de que los extraterrestres contactaran con la Tierra. Ahora se preparaba para una guerra que haría que todos los conflictos anteriores parecieran juegos de niños. La guerra decidiría si los humanos permanecerían libres o se convertirían en esclavos de los extraterrestres. La presidenta de los Amos, Amy Crawford, entró al centro de mando con un sencillo traje negro. Parecía cansada porque llevaba 18 horas despierta. Amy lidiaba con 2 mundos diferentes en público. En privado, les dijo a todos que la Tierra se estaba haciendo amiga de extraterrestres pacíficos. Estaba preparando a la humanidad para la mayor batalla de su historia. ¿Cuántas naves tenemos listas?, le preguntó Amy a Pete mientras miraba la pantalla principal. 47 destructores furtivos están completos y ocultos por todo el sistema, respondió Pete. Otros 23 estarán listos en 2 semanas. Los extraterrestres de EA no tenían ni idea de su existencia. Las naves fueron el mayor logro de la humanidad. Cada una combinó tecnología alienígena con ingeniería humana de maneras que los extraterrestres jamás imaginaron. Los científicos humanos desmantelaron todo el equipo alienígena que pudieron conseguir.
Aprendieron cómo funcionaban los escudos alienígenas, cómo disparaban sus armas y cómo sus sensores detectaban objetivos. El Dr. Carl Thompson fue el responsable de que la tecnología alienígena funcionara para los humanos. Tenía 38 años, cabello castaño despeinado y gafas gruesas. Carl pasó la mayor parte del tiempo en laboratorios repartidos por todo el mundo, desmantelando dispositivos alienígenas pieza por pieza. Los cañones de plasma zapirianos son bastante simples una vez que se comprenden los patrones de flujo de energía, explicó Carl a su equipo mientras trabajaban en la mejora de las armas humanas. Su error es asumir que la tecnología basada en cristales siempre es superior a los sistemas basados en metales. Están equivocados. El equipo de Carl había realizado ingeniería inversa de todo, desde procesadores de alimentos alienígenas hasta generadores de escudos de grado militar. Los extraterrestres habían regalado estos artículos a los humanos, pensando que ayudaban a criaturas primitivas a aprender sobre tecnología avanzada. No se dieron cuenta de que les estaban dando a los humanos las herramientas necesarias para defenderse. Susan Blake dirigía las operaciones de inteligencia de la Tierra desde un edificio en Washington que parecía un complejo de oficinas normal. Tenía 42 años, cabello corto y pelirrojo, y ojos verdes que parecían verlo todo. Susan había sido espía durante 20 años antes de la llegada de los extraterrestres. Ahora dirigía la operación de espionaje más compleja de la historia de la humanidad. El agente Nick Parker se había infiltrado con éxito en el hogar zapiriano. Susan informó durante la sesión informativa matutina que se hace pasar por comerciante de arte. Interesado en sus esculturas de cristal, su verdadera misión es mapear su red energética e identificar objetivos para futuras operaciones. Nick tenía 29 años y había aprendido a hablar cepiriano a la perfección. Se había sometido a una cirugía para alterar ligeramente su apariencia y hacerse pasar por miembro de una especie aliada que comerciaba con los zapirianos. Nick pasaba sus días comprando y vendiendo arte mientras fotografiaba en secreto instalaciones militares y edificios gubernamentales. La agente María Santos trabajaba en la sede de la Federación Galáctica de Comercio en una estación espacial cerca del límite del territorio del Consejo. Tenía 34 años, cabello negro y ojos marrones. María había conseguido un trabajo como empleada de bajo nivel, procesando documentos de envío. Los extraterrestres pensaban que era solo otra humana. Intentaba aprender sobre el comercio galáctico. El verdadero trabajo de María era copiar toda la información que pasaba por las computadoras de la Federación de Comercio. Sabía qué naves transportaban armas, qué planetas producían alimentos y qué rutas usaban los militares para transportar suministros. Toda esta información llegaba a la Tierra mediante comunicaciones secretas. Canales. El capitán Tom Bradley comandó el primer destructor furtivo humano oculto en el cinturón de asteroides más allá de Plutón. Su nave se llamaba Silent Strike y era invisible para todos los sensores alienígenas conocidos. Tom tenía 36 años y había estado volando naves espaciales militares desde los 22. Todos los sistemas estaban en verde. Tom informó a la Tierra durante su registro diario: «Estamos listos para movernos a sus órdenes». La nave de Tom no estaba sola. Otros 46 destructores furtivos estaban dispersos por todo el sistema solar, ocultos entre asteroides y nubes de gas. Cada nave llevaba armas que podían destruir naves alienígenas 3 veces más grandes. El Consejo Alienígena no tenía ni idea de que estas naves existían en la Tierra. Las fábricas trabajaban día y noche para producir más naves y armas. El público creía que estas instalaciones construían nuevos tipos de naves espaciales civiles y equipos de minería. Solo unos pocos miles de personas sabían la verdad sobre lo que realmente se fabricaba. La DRA. Elena Vázquez trabajaba en un laboratorio secreto en la Antártida, donde estudiaba biología alienígena. Tenía 40 años, cabello rubio y ojos azules. Elena había recolectado muestras de docenas de especies alienígenas durante los últimos 3 años. No era intentando curar enfermedades o ayudar a los extraterrestres a vivir más tiempo, buscaba las debilidades de la especie Corten, que requiere una mezcla atmosférica muy específica. Elena explicó a su equipo de investigación: si reducimos el contenido de nitrógeno en un 15%, quedan inconscientes en minutos. El efecto es temporal, pero incapacitaría a sus fuerzas militares durante operaciones críticas. Elena había desarrollado docenas de agentes biológicos diseñados para incapacitar a diferentes especies alienígenas. Ninguno de ellos era letal porque los humanos no eran monstruos, pero todos incapacitarían a los soldados alienígenas para luchar. Cuando llegó el momento, Jake Morrison continuó su papel como observador silencioso de la Tierra en las reuniones del Consejo Galáctico. Cada mes,
Se sentaba en la misma silla incómoda y escuchaba a los extraterrestres tomar decisiones sobre el destino de mundos enteros. Cada mes, enviaba informes detallados a la Tierra sobre lo que había aprendido. La Fuerza de Seguridad del Consejo Delta ha sido asignada al sector Riel. Hake escribió en su último informe que están planeando medidas coercitivas contra 3 mundos que se han negado a cumplir con las órdenes de extracción de recursos. La fuerza militar estimada es de 47 naves con aproximadamente 15.000 efectivos. Esta información fue directamente al general Pete Harrison, quien la añadió a su creciente base de datos de capacidades militares alienígenas. Pete conocía la ubicación, la fuerza y los patrones de movimiento de cada unidad militar alienígena importante. Cuando llegara el momento de luchar, los humanos sabrían exactamente dónde estaban sus enemigos y cómo derrotarlos. La presidenta Amy Crawford se reunía semanalmente con líderes mundiales para coordinar los preparativos secretos de la humanidad. China había construido 12 destructores furtivos en astilleros ocultos. Rusia había desarrollado nuevos tipos de blindaje capaces de detener las armas alienígenas. Las naciones europeas habían creado sensores avanzados que podían rastrear naves alienígenas a través del hiperespacio. Los extraterrestres creen que somos primitivos e inofensivos. Amy les dijo a los líderes reunidos durante una videoconferencia segura que esta creencia es nuestra mayor arma. Debemos mantener la ilusión de debilidad hasta que estemos listos para mostrar nuestra verdadera fuerza. La ironía no pasó desapercibida para el liderazgo humano durante 3 años. Los extraterrestres se habían burlado del silencio de la humanidad y habían descartado la Tierra como irrelevante. Interpretaron la observación silenciosa como miedo o estupidez. Se equivocaron en ambos aspectos. La Tierra guardaba silencio porque los humanos estaban aprendiendo que toda la tecnología alienígena estaba siendo estudiada y mejorada. Cada debilidad alienígena estaba siendo catalogada y explotada. Cada nave y base alienígena estaba siendo mapeada y atacada. El Consejo Galáctico pensó que estaban tratando con criaturas primitivas que no representaban ninguna amenaza para su imperio galáctico. Pronto aprenderían que el silencio de la humanidad no había sido sometido. Había sido una preparación. Hake Morrison observaba las pantallas de la Cámara del Consejo Galáctico con creciente ira. Las imágenes mostraban un hermoso mundo llamado Haven Prime, donde criaturas pacíficas llamadas Verdani vivían en armonía con la naturaleza. Sus ciudades estaban construidas sobre árboles vivos. Sus granjas seguían las curvas naturales del terreno. Los niños jugaban en campos de flores, mientras sus padres cuidaban jardines que alimentaban a comunidades enteras. Los Verdani parecían humanos altos y delgados, pero con la piel teñida de verde y grandes ojos amables. Nunca habían escuchado a nadie. Nunca habían comenzado guerras. Ni siquiera habían discutido con sus vecinos. Todo lo que querían era vivir tranquilamente en su mundo natal y criar a sus familias en paz. Pero Haven Prime tenía algo que el Consejo Galáctico quería en las profundidades del planeta: metales raros necesarios para los motores de naves espaciales avanzadas. El Consejo había ordenado a los Verdani que abandonaran su hogar para que las operaciones mineras pudieran comenzar. Los Verdani se negaron cortésmente. El presidente Bexar estaba de pie al frente de la Cámara del Consejo. Su cuerpo cristalino brillaba de un naranja brillante por la emoción. Los Verdani. Hemos tenido tiempo suficiente para cumplir con nuestra orden de reubicación, anunció a los extranjeros reunidos. Ya que han optado por ser irrazonables, debemos ayudarlos a comprender las consecuencias de desafiar la autoridad del Consejo. Hake sintió que sus manos se apretaban en puños mientras observaba aparecer la flota delta del Consejo de Ejecución en las pantallas sobre Haven Prime. 12 enormes naves de guerra se posicionaron en órbita alrededor del planeta. Cada nave medía más de 1 milla de largo y portaba armas suficientes para destruir ciudades enteras. La comandante Lisa Rodríguez estaba sentada en la galería de observación, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, a pesar de que Hake sabía que estaba tan enojada como él. Lisa había pasado 3 años viendo al Consejo destruir mundos pacíficos y esclavizar especies enteras. Había llenado docenas de cuadernos con detalles sobre sus crímenes. Ahora estaba a punto de presenciar otra atrocidad. Los miembros del Consejo observaban las pantallas con evidente placer mientras el comandante de flota Zeul daba su ultimátum al planeta. Tienen 1 hora para comenzar los procedimientos de evacuación, anunció el comandante alienígena. Cualquier Verdani que permanezca en la superficie después de ese tiempo será considerado hostil y se le tratará como corresponde. La líder Verdani, una anciana llamada Madre Kes, apareció en la pantalla de comunicación. Sus grandes ojos estaban llenos de tristeza,
pero su voz se mantuvo tranquila y digna. Hemos vivido en este mundo durante 10.000 años, dijo en voz baja. Nuestros antepasados están enterrados en esta tierra. Nuestros hijos nacieron bajo estos árboles. No podemos irnos. Entonces, has elegido tu destino. Zul respondió fríamente. Jake sintió náuseas al observar lo que sucedió a continuación. El primer bombardeo orbital impactó una ciudad Verdani construida sobre un enorme árbol que había crecido durante siglos. El antiguo árbol estalló en llamas y se derrumbó, llevándose consigo miles de vidas. Los miembros del Consejo emitieron sonidos de aprobación. Mientras más ciudades ardían, las familias Verdani corrían por los bosques en llamas cargando a sus hijos. Las madres llamaban a sus hijos e hijas perdidos. Los padres intentaban proteger a sus familias de los escombros que caían. El mundo pacífico se convirtió en una pesadilla de fuego y muerte en minutos. Excelente eficiencia, comentó el presidente Bexar mientras observaba la destrucción. La flota Delta ha mejorado significativamente su tiempo de respuesta desde el incidente de Alter. Algunos miembros del Consejo ya estaban discutiendo cuotas mineras y proyecciones de ganancias, mientras civiles Verdani morían en las pantallas sobre ellos. Hablaban sobre las tasas de extracción de recursos, mientras los niños huían por calles en llamas. Debatían sobre los horarios de envío, mientras las familias eran separadas para siempre. Jake se levantó lentamente. Todos los ojos alienígenas en la cámara se giraron para mirarlo. La mayoría esperaba que suplicara clemencia o hiciera alguna protesta sin sentido sobre la ley galáctica. Estaban acostumbrados a que las especies débiles suplicaran compasión. Nunca recibirían la Tierra. Solicita permiso para dirigirse al Consejo. Jake dijo con su voz tranquila y firme. El presidente Bexar estaba de excelente humor después de la exitosa operación en Haven Prime. Hizo un gesto de desdén hacia Jake. El humano primitivo puede hablar. Quizás desee felicitarnos por nuestra eficiente resolución de la situación Verdani. Jake miró alrededor de la cámara y vio cientos de rostros alienígenas. Algunos seguían mirando las pantallas mientras las últimas ciudades Verdani ardían. Otros ya estaban concentrados en sus próximos asuntos. Ninguno parecía entender lo que estaba a punto de suceder. La Tierra retira su estatus de observador de este consejo. Con efecto inmediato, Jake anunció claramente: declaramos formalmente nuestra oposición a estos procedimientos y nuestra intención de brindar ayuda y protección a todas las especies que sufren bajo la autoridad del Consejo. La cámara estalló en sonidos que Jake había aprendido a reconocer como risas alienígenas. La delegación Brex siseó divertida. La corte chasqueó las garras con deleite. Las criaturas hegemónicas con forma de babosa gorgotearon húmedamente de alegría. Una especie primitiva de un mundo atrasado estaba amenazada. El poderoso Consejo Galáctico. La idea era tan ridícula que algunos extraterrestres apenas pudieron contener su diversión. La Tierra no tenía poder militar. Los humanos no tenían tecnología avanzada. No representaban una amenaza para nadie con poder real. Jake esperó a que se calmaran las risas antes de continuar. El silencio de la Tierra termina hoy. Dijo en voz baja: deberían haberlo temido mientras tuvieron la oportunidad. El cuerpo cristalino del presidente Bexar comenzó a brillar con más intensidad a medida que su diversión se convertía en irritación. Ordenó que arrestaran a este humano por amenazas terroristas contra la paz galáctica. La seguridad del Consejo se dirigió a la posición de Jake. Estaban fuertemente blindados y portaban armas que podían matar a una docena de humanos de un solo disparo. Pero cuando llegaron al asiento de Jake, lo encontraron vacío. El humano se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. La seguridad se apresuró a ir a las oficinas diplomáticas humanas en la estación. Encontraron habitaciones vacías sin señales de una partida apresurada. Todas las pertenencias humanas habían desaparecido. Sus naves habían desaparecido de las bahías de atraque. Incluso los registros de su presencia parecían haber sido borrados de las computadoras de la estación. Lisa Rodríguez también había desaparecido de la galería de observación junto con todos los demás humanos en la estación. Se habían desvanecido por completo, sin dejar rastro alguno, excepto el recuerdo de la silenciosa advertencia de Jake sobre la Tierra. La presidenta Amy Crawford apareció en todas las pantallas de televisión y dispositivos de comunicación del planeta. Su rostro estaba serio al comenzar a hablar con 6.000 millones de personas que estaban a punto de descubrir la verdad sobre su lugar en la galaxia. Mis compañeros humanos, comenzó Amy. Durante 3 años les hemos dicho que la Tierra mantenía un intercambio cultural pacífico con civilizaciones alienígenas.
Hoy, ese engaño termina. Están a punto de ver la verdadera naturaleza del Consejo Galáctico y comprender por qué nos hemos estado preparando para la guerra. Las imágenes de Haven Prime se proyectaban en pantallas de todo el mundo. Los humanos observaron con horror cómo familias pacíficas morían bajo armas alienígenas. Vieron niños corriendo por bosques en llamas. Presenciaron la destrucción total de una civilización entera por el crimen de querer quedarse en sus hogares. Los extraterrestres creen que somos primitivos y débiles. Amy continuó. Creen que nuestro silencio significa que tenemos miedo o que somos demasiado estúpidos para resistirnos a su autoridad. Están a punto de aprender lo equivocados que están en secreto. Bases alrededor del sistema solar. La voz del general Pete Harrison resonó en los sistemas de comunicación. Operación Silencio. Trueno está activo. Todas las unidades se preparan para las operaciones de combate. 47 Sigilo. Los destructores encendieron sus motores y comenzaron a avanzar hacia sus objetivos asignados. Cada nave había estado esperando 3 años para este momento. Sus tripulaciones estaban entrenadas y listas. Sus armas estaban cargadas y apuntadas. El capitán Tom Bradley sonrió con tristeza mientras el Silent Strike se preparaba para abandonar su escondite en el cinturón de asteroides. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que los humanos les hacen a los abusadores, le dijo a su tripulación. El Dr. Carl Thompson activó los sistemas de armas. Había pasado 3 años perfeccionando la tecnología humana, mejorada con mejoras alienígenas. Estaba a punto de probarse en combate real. Los alienígenas les habían dado a los humanos las herramientas para derrotarlos. Nunca imaginaron que esas herramientas se volverían contra sus creadores. El agente Nick Parker, aún en el planeta natal ceperiano, recibió su señal de activación y comenzó a implementar las operaciones de sabotaje que había estado planeando durante meses. La agente María Santos, dentro de la sede de la Federación de Comercio, comenzó a cargar virus que afectarían las redes de comunicación alienígenas por toda la galaxia. La red de inteligencia que Susan Blake había construido. Más de 3 años después, las líneas de suministro se interrumpirían, las comunicaciones fallarían, los sistemas críticos funcionarían mal, el vasto imperio del Consejo comenzaría a desmoronarse. Desde dentro, el presidente Bexar permanecía en su cámara, observando pantallas vacías. Donde antes estaba Haven Prime, el planeta ahora era una ruina humeante, apta solo para operaciones mineras. Se sentía satisfecho con el trabajo del día, y ya estaba planeando operaciones similares contra otros mundos rebeldes. No tenía ni idea de que su imperio estaba a punto de colapsar a su alrededor. El silencio de la Tierra terminaba con una venganza que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. El almirante Roy Bennett permanecía en su centro de mando móvil mientras saltaba por el hiperespacio entre sistemas estelares. La nave nunca se quedaba en un solo lugar. Durante más de 6 horas, las fuerzas del Consejo buscaron desesperadamente el cuartel general militar de la Tierra, pero nunca lo encontrarían porque siempre estaba en movimiento. El informe del Sector 7 llegó a través del sistema de comunicación, la voz del capitán Tom Bradley. La flota de aplicación de la ley del Consejo, Gamma, ha sido eliminada. No hay bajas humanas. Roy sonrió sombríamente mientras marcaba otra flota enemiga en su pantalla táctica. La semana pasada, 6 flotas importantes del Consejo simplemente habían desaparecido. Desde el espacio estaban allí un momento y desaparecieron al siguiente, dejando solo escombros dispersos y señales de socorro confusas que se cortaron a mitad de la transmisión. La guerra había comenzado exactamente como Roy había planeado. Las fuerzas del Consejo seguían esperando batallas masivas con enormes flotas disparándose entre sí a grandes distancias. En cambio, se encontraron luchando contra sombras que atacaban sin previo aviso y desaparecían antes de que pudieran responder. El destructor furtivo Silent Strike del capitán Tom Bradley avanzaba en la oscuridad hacia su próximo objetivo. La nave era completamente invisible para los sensores del Consejo, apareciendo como nada más que espacio vacío en sus sistemas de detección. Tom había pasado 3 años entrenando a su tripulación para este momento y actuaron como una máquina perfectamente afinada. Objetivo adquirido, informó su oficial de armas, el teniente Dan Murphy. Convoy de suministros del Consejo 12. Naves que transportan armas y municiones al sector Riel. Todas las naves se preparan para desenmascararse. A mi señal. Tom ordenó a los otros 5 destructores furtivos de su grupo operativo. Recuerden. Atacamos fuerte y rápido y luego desaparecimos antes de que se dieran cuenta de lo que pasó. El convoy nunca vio venir el ataque.
En un momento viajaban pacíficamente por el hiperespacio y al siguiente aparecieron 6 naves de guerra humanas a su alrededor como fantasmas mortales. La batalla duró exactamente 4 minutos y 17 segundos cuando terminó. El convoy se había ido y las naves humanas se habían desvanecido en la oscuridad. Carl Thompson observaba desde la Tierra cómo sus armas funcionaban a la perfección en combate. La tecnología alienígena que había mejorado mediante ingeniería inversa demostraba ser superior a las versiones originales. Los escudos humanos podían detener las armas del Consejo, pero las defensas del Consejo eran inútiles contra la potencia de fuego humana. Los cañones de plasma zapirianos son efectivos, pero tienen una debilidad crítica. Carl explicó a su equipo de ingeniería que requieren 17 segundos para recargarse entre disparos. Nuestras versiones modificadas se recargan en 3 segundos y golpean el doble de fuerte. Es importante destacar que las naves humanas podían imitar las señales de energía alienígena, lo que les permitía acercarse a los objetivos aparentando ser naves amigas. Las naves del Consejo recibían señales de identificación que mostraban a las naves humanas como comerciantes aliados o naves de suministro, justo hasta el momento en que las armas humanas las destruyeron. La investigación biológica de la doctora Elena Vázquez resultó devastadoramente efectiva en Haven Prime. La agente Nick Parker había usado su patógeno especialmente diseñado para incapacitar a la guarnición zapiriana sin matar a un solo alienígena. Los soldados simplemente cayeron inconscientes y permanecieron así durante 12 horas mientras las naves de rescate humanas evacuaban a los Verdani supervivientes. El patógeno afecta su sistema nervioso. Temporalmente. Elena le explicó al general P.T. Harrison durante su comunicación segura que despertarían con dolores de cabeza, pero sin daños permanentes. No somos monstruos como ellos. La liberación de Haven Prime se convirtió en la primera gran victoria de la humanidad y conmocionó a la galaxia cuando las fuerzas del Consejo llegaron para investigar por qué su guarnición había dejado de responder. Encontraron barracones vacíos y equipo de minería inutilizado. Los supervivientes Verdani y sus rescatadores humanos habían desaparecido hacía tiempo. La agente María Santos, que aún trabajaba en la sede de la Federación de Comercio, había introducido virus en la red de comunicaciones del Consejo que causaron caos en todo el imperio. Las órdenes se retrasaron o se desviaron. Los envíos de suministros fueron a destinos equivocados. Las unidades militares recibieron órdenes contradictorias que las dejaron confundidas e ineficaces. El comando del Consejo intenta coordinar su respuesta, pero su propio sistema de comunicación les está perjudicando. María informó durante su informe semanal de inteligencia que pasan más tiempo intentando averiguar cuáles son sus órdenes que siguiéndolas. El agente Nick Parker, ahora revelado como un agente humano, coordinó con grupos de resistencia locales en docenas de mundos, especies que habían sufrido la opresión del Consejo durante generaciones. De repente se encontraron con poderosos aliados y rebeliones de armas avanzadas estallaron simultáneamente por toda la galaxia. El presidente Bexar, sentado en su centro de mando en Nexus Prime, observaba informes sin sentido. ¿Cómo podían los humanos primitivos estar derrotando a las fuerzas militares más avanzadas de la galaxia? ¿Cómo aparecían y desaparecían a voluntad? ¿Cómo sabían exactamente dónde se encontraba cada flota del Consejo? Señor, hemos perdido contacto con la flota beta de ejecución. Su ayuda fue proporcionada por un nervioso Cortan llamado Clicar. Estaban investigando la desaparición de la flota alfa cuando sus señales se apagaron. ¿Cuántas flotas hemos perdido? Preguntó Bexar con su cuerpo cristalino, brillando rojo de furia. 17 flotas principales, señor, más 43 grupos de patrulla menores. Estimamos que nuestra fuerza militar se ha reducido en un 60% en 7 días. Bexar no podía comprender cómo era posible. La Tierra carecía de capacidades militares conocidas. Los humanos no habían mostrado signos de tecnología avanzada durante sus 3 años como observadores, pero de alguna manera estaban destruyendo sistemáticamente las fuerzas del Consejo sin sufrir casi ninguna pérdida. Las fuerzas terrestres del general P.T. Harrison estaban equipadas. Con tecnología alienígena y entrenados en combate de gravedad cero, lanzaron ataques simultáneos contra 12 fortalezas del Consejo. Estas no eran misiones de conquista, sino operaciones de rescate para liberar especies prisioneras y recopilar información sobre las operaciones del Consejo. El objetivo de Iones está asegurado. Coronel Kate Williams, del Centro de Detención de Taeti, hemos liberado a aproximadamente 15.000 prisioneros de 47 especies diferentes. Se han asegurado materiales de inteligencia para su análisis. La operación exitosa proporcionó más información sobre las actividades del Consejo y reveló atrocidades adicionales que debían detenerse. Las fuerzas humanas se desplazaron de un mundo a otro,
liberando a los oprimidos y desmantelando la infraestructura tiránica del Consejo. La comandante Lisa Rodríguez, ahora al mando del primer crucero de batalla de la Tierra, Defiant Hope, lideró una flota combinada de naves humanas y aliadas contra la principal base militar del Consejo en Sigma Draonus. El enfrentamiento demostró la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de unir a diversas especies contra la opresión común. Todas las naves aliadas, esto es, Defiant Hope. Lisa transmitió en canales abiertos. Hoy luchamos no por la conquista, sino por la justicia. Hoy mostramos a la galaxia que los agresores pueden ser derrotados cuando las personas buenas se unen. La batalla fue feroz pero breve. Las fuerzas del Consejo, que esperaban enfrentarse a tecnología humana primitiva, encontraron armas que superaban a las suyas. Cuando las naves humanas comenzaron a compartir su escudo avanzado con las naves aliadas, la situación cambió radicalmente contra las fuerzas del Consejo. El impacto psicológico del surgimiento de la humanidad resultó tan devastador como sus victorias militares. Las especies de toda la galaxia comenzaron a cuestionar la competencia de sus líderes. ¿Cómo podían las civilizaciones más avanzadas de la galaxia ser superadas por primitivos de un mundo remoto? La respuesta se extendía a través de redes de comunicación secretas que los agentes de Susan Blake habían establecido durante 3 años. Los humanos no eran primitivos, habían estado estudiando, aprendiendo y preparándose mientras todos los demás asumían que eran débiles e inofensivos. El capitán Dan Foster, al mando del destructor furtivo Ghost Runner, interceptó comunicaciones del Consejo que revelaron su creciente desesperación. Están convocando sesiones de emergencia y exigiendo explicaciones, informó Dan al almirante Bennett. Algunos miembros del Consejo empiezan a culparse mutuamente por subestimar a la humanidad. La DRA. Elena Vázquez coordinó el apoyo médico para las especies que estaban siendo liberadas de la opresión del Consejo. Sus equipos trabajaron sin descanso para tratar las lesiones causadas por el trabajo forzado y brindar apoyo psicológico a las víctimas de traumas. Muchas de estas personas nunca han conocido la libertad, dijo Elena a su personal médico. Han sido esclavas durante tanto tiempo que no saben cómo vivir sin amos. Debemos ayudarlas a recordar lo que significa ser libres. El punto de inflexión de la guerra llegó cuando la humanidad reveló su mayor secreto: la Tierra no luchaba sola. La cuidadosa red de inteligencia establecida durante los años de silencio había identificado a docenas de especies listas para rebelarse contra el gobierno del Consejo. Estas civilizaciones, creyéndose indefensas ante la autoridad galáctica, descubrieron que tenían aliados poderosos. Jake Morrison, que ya no ocultaba su identidad, transmitió un mensaje a todos los mundos habitados de la galaxia. A todas las especies que sufren la opresión del Consejo. La Tierra está con ustedes. Ofrecemos nuestra tecnología, nuestras naves y nuestros soldados para ayudarles a reclamar su libertad. La era de la tiranía galáctica termina hoy. La respuesta fue inmediata, y estallaron rebeliones abrumadoras en cientos de lugares. De mundos como especies oprimidas se alzaron con el apoyo humano. El vasto imperio del Consejo comenzó a derrumbarse a medida que se derrumbaba el miedo que lo mantenía unido. El presidente Bexar se dio cuenta demasiado tarde de que los 3 años de silencio de la Tierra no habían sido debilidad ni miedo, sino la operación de recopilación de inteligencia y preparación militar más sofisticada de la historia galáctica. Mientras el Consejo se felicitaba por su superioridad, la humanidad había estado aprendiendo todo lo necesario para derribar todo el sistema. 6 meses después de que terminara el silencio de la Tierra, el presidente Bexar se sentó en una pequeña celda de detención en una nave prisión humana. Su cuerpo, una vez brillante y cristalino, se había vuelto gris opaco y las luces que solían danzar a través de su forma apenas parpadeaban. El poderoso líder Bowei, que una vez comandó la galaxia, ahora esperaba su juicio como cualquier criminal común. La presidenta Amy Crawford estaba de pie en el podio de la reconstruida estación Nexus Prime, observando a los representantes de más de 300 especies. La gran cámara que una vez resonó con las voces arrogantes de los opresores del Consejo, ahora vibraba con las emocionantes conversaciones de los libres. Los pueblos que planean su futuro compartido hoy marcan el comienzo de una nueva era. Amy anunció a los delegados reunidos, una era donde ninguna especie gobierna a otra a través del miedo y la violencia. Una era donde la fuerza no se mide por el tamaño de tu ejército, sino por tu disposición a ayudar a los demás. La bandera humana colgaba junto a cientos de otras en la cámara cada una representando un mundo que se había liberado de las cadenas de la opresión del Consejo. Niños de docenas de especies jugaban juntos en los parques de la estación hablando diferentes idiomas, pero compartiendo la misma risa que resonaba en la calle. Los ídolos,
Una vez llenos de los gritos del almirante torturado, Roy Bennett supervisó el desmantelamiento sistemático de la infraestructura militar del Consejo. Las antiguas naves de guerra del Consejo se estaban convirtiendo en buques de carga y barcos hospitales. Las bases militares se convirtieron en centros de procesamiento de refugiados donde las familias desplazadas podían encontrar nuevos hogares en mundos que los recibían con los brazos abiertos. Las armas se estaban fundiendo para construir escuelas y hospitales, informó Roy a Amy durante su reunión semanal. Las naves prisión se estaban convirtiendo en transportes coloniales. Estamos convirtiendo las herramientas de opresión en instrumentos de esperanza. El Dr. Carl Thompson lideró la iniciativa de intercambio de tecnología que estaba revolucionando la civilización galáctica en laboratorios en cientos de mundos. Científicos humanos trabajaron junto a investigadores alienígenas para resolver problemas que habían plagado la galaxia durante siglos. Los zapiranos tienen una habilidad increíble para la manipulación de la energía. Carl explicó a su equipo de investigación: cuando combinamos su conocimiento con los principios de ingeniería humana, podemos construir sistemas de energía que proporcionen energía limpia a planetas enteros. Los sobrevivientes Verdani del año fiscal de la masacre de Haven Prime se habían convertido en poderosos símbolos del nuevo orden galáctico. La anciana líder, Madre Kes, quien se había negado a abandonar su mundo, ahora se desempeñaba como la primera canciller de la nueva Asamblea Galáctica. Perdonamos a quienes nos hicieron daño, dijo Madre Kes durante la ceremonia de apertura, pero nunca olvidaremos las lecciones que aprendimos. La libertad no la dan los poderosos, debe ser tomada por los valientes y protegida por los vigilantes. El capitán Tom Bradley comandaba la nueva Fuerza de Defensa Galáctica, una organización multinacional dedicada a prevenir futuros conflictos mediante la disuasión y la diplomacia. Las antiguas especies del Consejo trabajaron junto a sus antiguas víctimas, unidas por la comprensión de que la cooperación era más beneficiosa para todos que la conquista. Nuestra misión es simple, dijo Tom a su diversa tripulación a bordo de la nave insignia Unity: protegemos a los débiles de los fuertes y nos aseguramos de que nadie vuelva a sufrir como la galaxia sufrió bajo el gobierno del Consejo. El general P. T. Harrison continuó su trabajo liberando mundos que aún estaban bajo el control de los remanentes del Consejo, pero ahora contaba con el pleno apoyo de la civilización galáctica y los ejércitos de voluntarios de cientos de especies que querían ayudar a liberar a sus vecinos. La liberación de la estación Kepler se completó ayer. Pete informó durante una comunicación segura que encontramos a más de 50,000 prisioneros de 23 especies diferentes. Están recibiendo atención médica y serán devueltos a sus mundos de origen tan pronto como tengan la fuerza suficiente para viajar. Jake Morrison fue el primer embajador galáctico de la Tierra. Su papel simboliza la transformación de la humanidad de observadores silenciosos a líderes activos en los asuntos galácticos. Su primer acto oficial fue establecer el Monumento del Silencio en la reconstruida Haven Prime, en honor a todas las especies que sufrieron la opresión del Consejo. Recordamos no guardar rencor, sino asegurar que la historia nunca se repita. Jake dijo durante la ceremonia de dedicación del monumento: la galaxia nos pertenece a todos por igual. El agente Nick Parker y la agente María Santos lideraron el nuevo servicio de inteligencia galáctica utilizando su red de contactos para prevenir conflictos antes de que pudieran intensificar su misión, centrada en recopilar información no para la conquista, sino para la prevención de conflictos y la ayuda humanitaria. Estamos viendo las primeras señales de un recurso potencial. Disputa en el sistema Vega. María informó durante la sesión informativa semanal de inteligencia que recomiendo enviar mediadores de inmediato para ayudar a resolver el problema pacíficamente. La DRA. Elena Vázquez dirigió la Iniciativa Médica Galáctica. Utiliza su investigación biológica para desarrollar tratamientos para especies afectadas por las políticas del Consejo. Su trabajo en la restauración ambiental ayudó a docenas de mundos a recuperarse de la minería a cielo abierto y la contaminación industrial. Los procesadores atmosféricos de Alter 4 funcionan perfectamente, informó Elena con satisfacción. El planeta debería ser habitable de nuevo en 2 años. Las especies nativas finalmente podrán regresar a casa. La directora de inteligencia, Susan Blake, coordinó el proceso de verdad y reconciliación, documentando los crímenes del Consejo y ayudando a los antiguos opresores a comprender las consecuencias de sus actos. Su trabajo garantizó que la historia galáctica recordara tanto las atrocidades como la resistencia que las puso fin. Muchos exfuncionarios del Consejo están cooperando plenamente con nuestras investigaciones, explicó Susan durante una conferencia de prensa. Entienden que la rendición de cuentas es necesaria para la sanación y quieren ayudar a construir un futuro mejor. Los juicios de los criminales de guerra del Consejo se llevaron a cabo de forma justa pero firme. El presidente Bexar enfrentó cargos por la muerte de miles de millones de personas.
de seres inocentes en cientos de mundos. Sus abogados defensores argumentaron que él estaba siguiendo la ley galáctica tal como existía en ese momento, pero los jueces rechazaron esta excusa. La ley no puede usarse para justificar el genocidio. La jueza Sara Martínez declaró que era una jurista humana elegida para supervisar los juicios más importantes. Todo ser tiene el derecho a la vida y la libertad, independientemente de su especie o nivel tecnológico. La historia concluyó con una ceremonia que marcó el primer aniversario del surgimiento de la Tierra como potencia galáctica. Representantes de toda la galaxia se reunieron no para celebrar la victoria de la humanidad, sino para honrar el fin de la opresión sistemática y el comienzo de la verdadera cooperación galáctica. La presidenta Amy Crawford se presentó ante los delegados reunidos y reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento hace un año. La Tierra guardó silencio porque estábamos aprendiendo. Observamos y esperamos mientras planificábamos nuestra respuesta a la injusticia. Hoy hablamos porque tenemos algo importante que decir. Nunca más los acosadores controlarán la galaxia. Niños de docenas de especies jugaban juntos en parques que alguna vez albergaron instalaciones militares del Consejo. Hablaban diferentes idiomas y representaban diferentes caminos evolutivos, pero compartían algo que sus padres nunca conocieron. La certeza de que la galaxia les pertenecía a todos por igual. Los exmiembros del Consejo que sobrevivieron. La U. Warren aceptó la responsabilidad de sus crímenes. Trabajamos junto a sus antiguas víctimas para construir un futuro mejor. Sirvieron en proyectos de reconstrucción. Dieron clases sobre los peligros de la violencia sin control. El poder y ayudó a asegurar que los errores del pasado nunca se repitieran. El capitán Tom Bradley observó desde el puente de la unidad cómo naves de cientos de mundos trabajaban juntas para construir nuevas estaciones espaciales, hospitales y escuelas. Antiguos enemigos ahora cooperaban en proyectos que beneficiaban a todos, unidos por su compromiso compartido con la justicia y la paz. La Tierra guardó silencio durante 3 años. Tom le dijo a su tripulación mientras se preparaban para partir hacia su próxima misión de paz. La galaxia debería haber temido ese silencio porque era el sonido de la humanidad aprendiendo, preparándose y esperando el momento adecuado para asegurar que la justicia prevaleciera al finalizar la ceremonia y regresar los delegados a sus mundos de origen. La galaxia había cambiado para siempre. La era de la opresión había terminado. La era de la cooperación había comenzado y en algún lugar del profundo silencio del espacio, los hijos de la Tierra continuaban su vigilancia eterna, asegurando que la libertad, una vez que se conociera, nunca más se perdería. La galaxia había aprendido que a veces el enemigo más peligroso es el que no dice nada mientras observa todo. El silencio de la humanidad había terminado, pero su recuerdo serviría de advertencia para cualquier tirano futuro. Subestimar el silencio. Unos bajo su propio riesgo.